gracias esta mañana. Gracias porque podemos preparar nuestro corazón para escuchar tu palabra. Y gracias porque nos amas a través de ella, recordando, Señor Dios Todopoderoso, a nuestro entendimiento, recordándole a nuestro corazón que tú siempre estás allí. Gracias por tu fidelidad. Yo bendigo la vida de mi esposa y te doy gracias porque has puesto tus palabras en su boca. Gracias porque tú has puesto sobre su vida autoridad y has puesto, Señor, profundidad en esa relación personal, Señor, contigo, para escuchar tu voz y para traer hoy para nosotros el mensaje, Señor. En el nombre precioso de Jesús honramos tu nombre. Amén. La enseñanza de hoy, quiero que usted esté supremamente conectado con la palabra, que esté así súper concentrado. ¿Se durmió? Dios es bueno, ¿cierto? Dios es bueno. Si usted tiene su Biblia en físico, ábrala por favor, tome sus apuntes o en su celular para poder leer. Igual acá a su favor tenemos la palabra, pero la idea es que podamos estar concentrados. Aquí, ¿quién trabaja? Pero el que no hace la mano es porque no trabaja. ¿Quién trabaja? Yo creo que aquí todos trabajamos, así sea estando en la casa, porque a veces se considera que el trabajo en la casa no es trabajo, y es el trabajo más fuerte que existe, porque es un trabajo 24/7, ¿sí? No hay descanso, y así salgan a vacaciones, porque ya salimos a receso de vacaciones para los estudiantes, los papás somos como que más trabajo hay, porque tenemos a los niños 24/7. Entonces, aquí todos trabajamos. Pero hay un momento especial cuando uno trabaja por fuera de casa o aún en casa, cuando uno ha estado de pie mucho tiempo, cuando las jornadas son muy largas, uno desea poder tener un tiempo de descanso, ¿cierto? Pero cuando yo sé que tengo que salir de mi trabajo para moverme a mi casa y buscar transporte público, y si tengo que caminar un trayecto muy largo, qué bendición es si alguien llegara y me dijera, yo te llevo, ¿cierto? ¿Cierto, Mónica? Que le diga, no tiene que coger ni bus, ni metro, ni alimentador y toda esa correría, sino, tranquila, yo te llevo hasta tu casa. Y ya no es 1 hora y punta de transporte, sino que voy cómodo, sentado, porque alguien vino a ayudarme, ¿cierto? O, listo, voy a coger el transporte público, llámese bus o metro, en hora pico. Uno cansado, ¿sí? Listo, no está trabajando, pero fue a hacer vueltas al centro, va para su casa, pero uno viene cansado de los pies. Uno que anhela encontrarse en el bus o en el metro. Una sillita, ¿cierto? Vea, eso, móntese al metro en horas pico y que llegue el vagón vacío, eso es un show. Porque todo el mundo entra matándose por una silla, ¿sí? Porque se está esperando, se está anhelando poder descansar. Ahora que fue a reclamar los medicamentos y la droguería o la farmacia está full, o que fue al banco y tiene que coger el fichito y le tocó el ficho C10 y van en el C89, o sea, tiene que esperar a que dé la vuelta. Uno que anhela encontrar una silla vacía para poder sentarse y descansar, ¿cierto que sí? Imagínese cultura general. Usted sabe que a mí me gusta esta parte, ¿cierto? Entonces aquí aprendemos un poquito. En algunas catedrales o basílicas hay una zona reservada para los del coro. Los clérigos del coro son sacerdotes, obispos o diáconos, y normalmente la sillería del coro o las sillas están, digamos que organizadas en 2 filas, una más alta que la otra, y se sientan según la jerarquía del clérigo.
Pero hay algo bien importante con esto, o sea, cuando usted, digamos, se fue a pasear, fue a algún pueblo y que las iglesias, la arquitectura es tan bonita y que uno dice, wow, hay algunas que tienen esa zona privilegiada. ¿Para qué? Para el coro, ¿cierto? Para los cantores. Y esas sillas por lo general son de madera y son sillas abatibles. Pero hay algo particular. Aquí ustedes están viendo cómo son las sillas para ellos, ¿cierto? Acá está una abajo y aquí está cerradita, ¿cierto? Por lo general, los que se encuentran en el coro no son todos jóvenes, hay de diferentes edades. Y como hay personas mayores, como hay clérigos que son ya de edad avanzada y en muchas ocasiones el tiempo en que deben estar de pie es prolongado y ellos se cansan, pues entonces crearon algo en esas sillas, que es esto que usted ve aquí. Y sabe, eso es como una especie de, como si sobresaliera de la silla, en donde la persona está parada frente a la silla, debe permanecer de pie, pero llega un punto en donde el tiempo es tan prolongado que se cansa. Esto de aquí no se ve, usted lo ve así, pero yo lo estoy viendo aquí en el espacio. Es de aquí a acá, sobresale. Es un montículo que sobresale. Entonces, ¿qué hace el clérigo? Digamos que esta es la silla. No se puede sentar porque debe permanecer de pie. Entonces, lo que él hace es irse hacia atrás y eso permite que pueda medio sentarse. Entonces, simula que está parado, pero él está ¿qué? Descansando. Normalmente usaban bastones, pero luego le incorporaron esto a las sillas del coro para ayudar a los clérigos de edad más avanzada. Y como no se podían sentar, le dijeron, bueno, medio siéntese y descanse un poco, ¿sí? Ahora sí, la siguiente. Hay algo importante y es que todas, usted lo ve bien desde allá, yo lo veo distorsionado. Esto es un señor que está como así, de espalda, con un barril tomando. Por lo general a todas esas cositas que yo le acabo de decir, que ya lo voy a decir cómo se llaman, siempre le hacen algo en alto relieve. Y por lo general son obras de arte, que hablan acerca de la locura del hombre. Por lo general son imágenes grotescas o que hablan acerca de la debilidad humana, o en muchas ocasiones esa obra de arte habla acerca de obscenidades, recordando la naturaleza del ser humano. Estamos hablando de catedrales o basílicas católicas. Y esa imagen, pues obviamente dista de lo que se hace en el lugar, pero la mayoría hablan acerca de eso. Y son obras de arte porque son en madera, son talladas y sobresalen. Es un aparente descanso que ellos pueden tener. Para las demás personas están de pie, pero ellos están descansando. Ese punto de apoyo disimula su cansancio. ¿Sí sabía? ¿Sí tenía ese dato? ¿Sabe por qué es importante? Porque ese punto de apoyo tiene un nombre muy particular. Y ese punto de apoyo se llama paciencia o misericordia. Así es el nombre de esas sillas abatibles y ese espacio que hay. Es decir, hicieron la misericordia para que los clérigos de mayor edad pudiesen ¿qué? Descansar. Y eso empieza a hablar acerca de algo, ¿sí? De por qué necesito apoyarme, por qué necesito descansar, por qué necesito que alguien alivie un poco mi carga, mi dolor o mi sufrimiento. ¿Cómo se llama esa imagen? Paciencia o la misericordia. Pero cuando nos vamos también a la etimología de la palabra misericordia, en hebreo y en latín nos están hablando de lo mismo, ¿sí? Acuérdense que es muy importante uno conocer el origen de las palabras, porque ahí nos está diciendo realmente de qué se trata. Y la palabra misericordia en hebreo tiene dos significados, tanto en plural como en singular. En plural es rejaim, pues yo no soy experta en hebreo, no sé cómo se pronuncie, pero se escribe así, rejaim. Y rejaim habla acerca de vísceras, es decir, está hablando de lo más íntimo
de una persona. Y habla de una relación íntima entre dos personas. Pero en singular es Raham. Yo creo que es como Raham, como algo así, ¿cierto? Y en singular está hablando acerca de útero. Ese Raham en hebreo es útero. ¿Y qué hace el útero cuando hay un bebé formándose? Lo protege, lo nutre y lo rodea, ¿cierto? Pero ahora en latín, misericordia tiene su división. Y la parte de misere habla acerca de miseria, ¿sí? Habla acerca de necesidad. Cor o cordis habla acerca de corazón. Y ia, ¿sí? El de misericordia, ia, nos habla acerca de hacia los demás. Entonces, miseria o necesidad, corazón y hacia los demás. Es decir, que misericordia es la capacidad de compasión que se puede tener hacia la miseria ajena o hacia el sufrimiento del otro y poder brindarle apoyo. Todo eso para entender que era misericordia, ¿sí? El hecho de entender que habla de útero, que cuida, que protege, que rodea, que habla acerca de vísceras, de lo más interno del ser humano, íntimo, pero que nos está diciendo es la capacidad que yo tengo para poder ver al otro en su miseria y tener compasión. ¿Está conmigo? ¿Recuerda cómo se llama la enseñanza? Pero eso no está escrito así. ¿Eso qué tiene? Eso está ten compasión de mí. ¿No, eso cómo es? Ten compasión de mí. Tiene signos de admiración. Ten compasión de mí. Misericordia. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la compasión, el amor piadoso, fervoroso o la misericordia. Y esto es un atributo de Dios. Está en la esencia de Dios. No es una característica, es Dios mismo. La misericordia o la compasión. Yo quiero que tengamos muy presente su significado y es el hecho de que yo pueda entender la necesidad o la miseria o el sufrimiento del otro y poder brindarle ayuda. En Dios se evidencia por medio de acciones. ¿Cuáles acciones? En donde da a su Hijo para que muera por salvación del ser humano. Porque el ser humano está ¿en qué? En necesidad, en miseria. Esa es la acción que tiene Dios al respecto. Pero no quita la responsabilidad. Va en busca de ese hombre que está en una necesidad profunda, que hay miseria, pero no le quita la responsabilidad ni quita las consecuencias de sus actos. Pero es lo que hace Dios, es lo que evidencia Dios. Y así como el útero alberga, cuida o protege el bebé, pues Dios cuida y protege a sus hijos y los rodea. Mientras que el bebé está en el útero, está protegido. La mamá es quien tiene que hacer todo el ejercicio para que ese bebé esté bien. Pero el bebé no tiene ningún problema, no tiene ningún temor, no está pensando en que algo le va a suceder. No, él está confiado y está protegido. Y en esa característica divina, la misericordia no es solamente empatía. No es solamente ponerme en el lugar del otro y comprender lo que tú estás viviendo. No. Aquí la misericordia habla acerca de acción. Es decir, Dios no solamente miró al hombre y dijo, ay, qué pecado, esa condición tan terrible, como sufre. A Adán, como le tocó de duro trabajar la tierra después de que salió del huerto. No. Hay acción. Y esto es algo clave. La misericordia me habla acerca de acción. Hemos hablado y hemos dicho en muchas ocasiones, e incluso citamos la palabra cuando dice, tus misericordias son nuevas, ¿qué?
Cada mañana. Y hablamos de la misericordia de Dios y decimos, Dios es bueno, Dios ha dado misericordia, pero no hemos ido tan a lo profundo de lo que significa misericordia. ¿Y por qué va la acción? Porque a pesar de la infidelidad de nosotros, al darle la espalda a Dios, después de que Él entregó a su Hijo, de que Él se dio completamente y nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Nos perdona, nos salva. Y aquí hay algo importante que creo que usted y yo lo sabemos, y si no lo recordamos: no nos perdona, no nos ama, no nos salva, no nos da misericordia por méritos propios, sino ¿por qué? Por su misma condición de ser fiel. No nos lo merecemos, sencillamente nos lo dieron, ¿sí? Es la condición de Dios. Y quiero que miremos Efesios capítulo 1. ¿Sí va conmigo o enredado? ¿Sí estamos? Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, lo vamos a entender mejor. Aquí dice: en otro tiempo ustedes, o sea, nos está hablando a cada uno de nosotros, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Que quién es? Satanás, el diablo. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, ¿qué es qué? ¿Sí está ahí? Que es rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. No entendí, me perdí. Sencillo. El niño va perdiendo el año. Durante todo el año no ha hecho nada. Está a punto de fracasar. Pero llega un maestro y le dice: yo sé que se te dificulta la lectoescritura. Yo sé que se te dificultan las matemáticas. Pero yo he visto que estás ahí parado, que estás ahí presente. No puedes pasar el año por ti mismo. No te da. O sea, no podemos negarlo. Tienes dificultades. Pero yo voy a estar contigo y yo me voy a sentar contigo para que puedas pasar el año. No te lo mereces porque no has trabajado y tampoco tienes las habilidades para ello. Pero quiero que pases el año. Así que yo me voy a sentar contigo y voy a trabajar para que tú puedas pasar el año. Pero no voy a hacer el trabajo por ti. Tú tienes que estar aquí, tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que ir creciendo. Pero yo voy a estar contigo como tu tutor. Voy a estar aquí. Cuando dice anteriormente, en otro tiempo, está hablando de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros como hijos. Antes de yo ser hijo de Dios, soy creación de Dios. Dios ha creado al ser humano. Pero en el momento en que yo reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador y sé que no puedo hacer nada por mí mismo y que necesito perdón de pecados porque reconozco que soy pecador, entonces Dios empieza a hacer la obra en mí. Antes era movido por el pecado y estaba bajo el dominio de Satanás, ¿cierto? El príncipe de este mundo. Pero cuando yo decido y digo, Señor, quiero que seas mi único y suficiente Salvador, entonces la cosa cambia. Y dice, por su rica misericordia y su gran amor. No lo merecíamos, no teníamos mérito, no había nada en nosotros, pero Dios dijo, es mi creación. Y mi creación me pertenece, no es de nadie más. Y se mantiene conmigo. Así que voy a dar oportunidad.
de que haya arrepentimiento, para que venga salvación. Pero no voy a quitar la consecuencia de la responsabilidad y no voy a hacer que la persona opere como un robot. Tiene la capacidad de decidir, pero yo me doy. Y es importante poder entenderlo. Asimismo, más adelante en Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5 dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Es decir, hago lo que yo considero que está bien, hago lo que yo considero que debe ser correcto. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Es decir, lo que me gusta, lo que quiero, lo que me llena. Así vaya en contra de lo que dice Dios. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Mire qué fuerte suena esto, ¿sí? Esa es la condición de un ser humano sin Dios. Versículo 4, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, Efesios nos dice que tenemos un Padre que es rico, que es abundante. ¿En qué? En compasión. En que sabe cuál es nuestra condición, sabe la miseria del hombre, pero Él se desborda en lo que va a entregar. Y Tito nos recuerda que no lo entrega porque seamos muy bonitos, nos hayamos portado bien o porque tengamos mucho mérito. No, lo entrega nuevamente ¿por qué? Por su gran bondad y por su gran misericordia. O cuando el papá le ha prometido al niño que lo va a llevar al parque de diversiones, el niño se porta mal, pero luego le dice: tú me prometiste que me ibas a llevar al parque de diversiones. Y uno le hace la esperita, pero finalmente lo lleva al parque de diversiones. No por el niño, sino porque hay bondad y amor en mí hacia el otro. Pero tiene que aprender. Tiene que aprender qué es lo que hace y cuáles son las consecuencias de lo que hace. Nehemías, nos vamos para el Antiguo Testamento. Capítulo 9, versículos 30 al 31 dice: por años les tuviste paciencia. Con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas. Pero ellos no quisieron escuchar. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Entonces el profeta le está diciendo: ¿les has tenido qué? Paciencia. Los has exhortado, les has dicho. Ellos no han querido escuchar. Hasta ahí uno que diría: merece un castigo. Es que le digo una vez, 2 veces, 3 veces, ya la cuarta le doy su nalgada. Es que merece un castigo. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Versículo 31. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. O sea, como dice, hicieron hasta para vender. No escucharon a Dios, hacían todo lo contrario. El Señor permite que obviamente vengan consecuencias de sus actos, pero ¿qué dice? Ni los abandona, ni los destruye. Ni los abandona, ni los destruye. El hecho, lo que nos dicen estos 3 textos, Efesios, Tito y Nehemías, es: Él da abundantemente. No es un Dios mezquino. No nos da porque nosotros no lo merezcamos, sino por su gran bondad y amor. Y número 3, a pesar de que seguimos en contra y de nuestra infidelidad, no nos abandona ni nos destruye. Esto es misericordia en acción. Esto es bondad en acción. Porque a veces creemos que misericordia es algo muy pequeño. Pero aquí estamos entendiendo que misericordia habla de
no hago nada bueno, no me lo merezco, no es por mi esfuerzo, a pesar de que recibo, me sigo yendo para otro lado, sigo dando la espalda, sigo siendo terco y Dios está diciendo, yo no voy a cambiar. Yo te amo. Mi compasión está allí. ¿Ante qué? Ante la miseria. Pero yo no te voy a quitar responsabilidad y yo no te voy a quitar consecuencias, pero no te voy a destruir. Pero normalmente ante la miseria humana, ante los desastres naturales, ¿a quién culpamos? A Dios. ¿Por qué Dios hizo? ¿Por qué Dios hace? Recuerde que Dios no nos quita la responsabilidad y que las decisiones que nosotros tomamos tienen ¿qué? Consecuencias. ¿Está conmigo? Esa es la misericordia de Dios. Abundantemente, no se limita. No nos la merecemos y no es por nuestros méritos. Y no nos abandona ni nos destruye. Eso es misericordia, compasión o bondad en acción. Y va en dos líneas. ¿Cuál es la primera? O en dos direcciones. De Dios hacia mí y mi respuesta ante ello. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos de misericordia es ¿quién? Jesús. Es el mejor ejemplo, es el único ejemplo perfecto que tenemos de qué es evidenciar misericordia. Ayer yo le preguntaba a alguien, ¿tú crees que tú eres misericordioso? Ay, ya me hizo dudar. Ante lo que es la misericordia, empecemos a hacernos esa pregunta. ¿Seré yo misericordioso? Ay, no, pues es que eso es una característica de Dios. Pero fuimos creados ¿a qué? A imagen y semejanza. O sea que si es una característica, no es la esencia de Dios, ¿sí? Es atributo de Dios. Algo tiene que haber en su creación de esa imagen, ¿cierto? Empecemos a hacernos esa pregunta. ¿Será que así como Dios es misericordioso y compasivo con esas características, yo soy misericordioso? Mire, Jesús era el que se movía e iba y predicaba. Era el que iba y hablaba acerca de las buenas nuevas. Iba y proveía alimento. Iba y sanaba y salvaba. Y a raíz de eso, ¿qué hacían? Lo perseguían, porque querían seguir recibiendo lo que él daba. Pero Jesús fue el máximo ejemplo. Recuerde, misericordia no es un sentimiento de lástima, no es de, ay, pobrecito. No, es acción, es voy a hacer algo. Y Jesús lo hizo. Jesús llegó y dice que empezó a predicar, que empezó a hablar y decía, arrepiéntanse. Iba y daba, proveía, sanaba, salvaba. Y el efecto era que lo seguía. Y yo les tengo 3 ejemplos de eso. ¿Cómo se llama la enseñanza? Pero así, con los signos de admiración. Ay, pues les da pena, nadie los está mirando, todos están mirando aquí. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ten compasión de mí. O ten misericordia de mí. Mateo, capítulo 9, versículo 27. Yo les voy a contar. 2 ciegos. ¿Aquí alguien fue ciego y recuperó la vista? Ninguno. Eso debe ser terrible, ¿sí? Uno no ve lo que está frente a uno. 2 ciegos. Y ellos escucharon de Jesús. E inmediatamente, ¿qué hicieron? Ten compasión de nosotros, hijo de David. No eran 10 personas los que seguían a Jesús, eran multitudes. Y para que Jesús lo escuchara, ¿usted cree que ellos hablaban pasito? No, ellos gritaban. Además que no sabían dónde estaba Jesús. Entonces ellos necesitaban ser escuchados. Ten compasión de nosotros, hijo de David. Y aquí hay algo impresionante, y es que estos 2 ciegos no asociaron la misericordia con lástima, ¿sí? Ni fueron ante Jesús a decirles, ay, te cuento, mi vida ha sido terrible.
No, y todo lo que me he esforzado para caminar sin ver. No, ellos no le dijeron nada de esto a Jesús. Ellos lo único que hicieron, y lo mejor, fue pedir misericordia. Ellos le estaban diciendo a Jesús: Jesús, hemos pecado. Recuerde lo que es misericordia. No nos merecemos nada, no hay mérito alguno, no somos capaces, pero no nos abandones ni nos destruyas. Y más adelante Jesús les dice, ahí no está en pantalla, dice: ¿creen que puedo sanarlos? Y los ciegos le dicen: sí, Señor, conforme a la fe de ustedes es hecho. ¿Y qué hicieron? Recibieron misericordia. Ellos no se enfocaron en, ay, que nos tenga lástima, que nos mire, que vea cómo estamos de horrible. No, ellos fueron por lo mejor que podían hacer, y fue implorar la misericordia de Jesús. Y recibieron lo que estaban esperando. Pero sabe, hay algo más, y es que ellos no lo exigieron. Ellos no le dijeron: es que tú ya has sanado a varios, sánanos a nosotros. Ellos imploraron misericordia. Y después de eso, fueron y contaron, divulgaron, contaron qué les había pasado. A pesar de que Jesús les había dicho: calladitos, no digan nada. ¿Qué? Pues ¿cómo me va a quedar callado? Esto que acabó de hacer Jesús. Y se fueron divulgando lo que acababa de hacer Jesús. Segundo ejemplo, una mujer extranjera, no era judía, era griega, de tradiciones paganas, pero ella escuchó de Jesús. Y ella escuchaba todo lo que estaba haciendo, la revolución que estaba armando, sanando, liberando personas endemoniadas. Ella dijo: aquí fue. Y va donde el Señor y le dice: Hijo de David, todos conmigo, ten compasión de mí. No era judía, era griega. Sus tradiciones eran paganas, pero ella había escuchado. Y el Señor dice en la Escritura que se hizo como el que nadie le habló. Ay, eso como de rabia. Y uno está buscando ayuda y como que no me paran bolas. Pues efectivamente, dice que Jesús no le respondió palabra. ¡Ay! Y el Señor la dejó en visto con un chulito. Uy, tan horrible ese río, no necesitando que le respondan. O peor, los dos chulitos y no le responden. Es peor todavía porque le están diciendo: vi, pero no te voy a responder. Así fue con Jesús. No dijo nada. ¿Y qué pasó? Sí, ve, complicado. Es que no nos puede. Nada, ve, así fue. Y seguía. Y Jesús le dice algo, pero completamente explosivo, y le dice: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Como quien dice: usted no merece que yo ni la voltee a ver, porque usted no es judía. Y la mujer le responde, dice, arrodillándose, le suplicó: Señor, ayúdame. No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselos a los perros. Vuelve y le responde Jesús. Con la primera muchos dicen: yo no voy a rogar. Y con la segunda: oigan a este que se cree, voy a otro lugar. Y aún así la mujer le dice: sí, Señor, yo lo sé. Yo sé que no soy judía. Yo sé que no soy de tu pueblo. Pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, yo quiero ser parte de lo que está pasando. Así no tenga sangre judía, yo quiero estar allí. ¿Y qué le dice el Señor? ¡Oh! Grande es tu fe. Tranquila, su hija ya está libre. Y un tercer ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 47, uno de los más famosos, a las afueras de Jericó. Y viene la multitud, y viene Jesús después de seguir haciendo milagros. Y él escuchó un mendigo y ciego, llamado Bartimeo. ¿Y qué le grita? Jesús, hijo de David. No, pero si se imaginan, Bartimeo hubiera gritado así y no lo escucha. Pues imagínense, o sea, él gritó.
Está a las afueras de Jericó, del pueblo, venía una cantidad de gente. Y él dijo, ahí viene el que me puede dar lo que yo necesito. Imploró, recibió sanidad. ¿Y sabe qué hizo después? Siguió a Jesús. Estos 4 personajes, los 2 ciegos, la mujer y Bartimeo, se enteraron de que la presencia de Jesús estaba cerca. Ellos sabían que Jesús venía por ahí. Ellos escucharon el alboroto. Así que ellos se pararon y lo buscaron. Y hay algo en común en estos 4 personajes. Y lo primero es que ellos estaban convencidos de que Jesús lo podía hacer. Ellos no dudaron. Ellos no llegaron a, venga Jesús, es que mi caso es grave. Pues llevo 40 años ciego. ¿Será que? No. Ellos de una entraron diciéndole, necesitamos que lo hagas, porque sabemos que tú lo puedes hacer. Estaban convencidos. Ellos imploraron. ¿Qué es implorar? Es pedir algo con ruegos, con lágrimas. ¿Usted alguna vez ha implorado? Ojalá no, amor. ¿Pero ha implorado? ¿Usted ha rogado hasta el punto de llorar por algo? Ellos clamaron. O sea, rogar. No le ruego a nadie. Ante todo, mi dignidad. Ellos imploraron, clamaron, suplicaron. ¿Y sabe cuál es el común denominador de implorar, rogar o suplicar? La humildad y la sumisión. Ellos no llegaron donde Jesús a decirle, necesito que lo hagas de esta y esta forma, en este tiempo y de esta manera con estas personas. No. Jesús les pregunta, ¿creen que puedo hacerlo? Claro que sí. No es para usted, ayúdeme. Yo sé todo lo que usted dice es cierto, pero ayúdeme. Con humildad y sumisión. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. No pusieron condiciones. Señor, necesito eso, pero lo necesito de esta manera. No, ellos sabían que si Dios era poderoso para hacerlo, lo que iba a ser perfecto. No tenían por qué ponerle trabas, ni tenían por qué decirle, hazlo de esta manera. Y un tercer aspecto, y es que a pesar de los impedimentos físicos, ambientales, y le agregamos económicos, relacional, anímicos, ellos no dejaron de insistir. Ellos permanecieron, insistieron, porque con Bartimeo la palabra dice que lo quitaban y le decían, ay, no moleste, no fastidie, pero me siento mal, estoy triste, entonces mejor me quedo en la casa. Si tengo hambre, ¿qué tengo que hacer? Si tengo hambre, ¿qué tengo que hacer? Comer. Pero no tengo hambre, mejor me quedo aquí sentado. No es lógico. Me siento mal, pequé contra el Señor, hice lo que no debía, no soy capaz de ir delante de Él. Me da pena. Y el Señor, a ver, ¿cómo te lo explico? Te hablo como le hablé a la mujer, aquella griega. O sea, estoy esperando que implores por lo único que yo te puedo dar, pero dices no porque no soy capaz, porque Él me ha hecho tanto y como que no, porque no soy digno, porque me da pena o porque yo no necesito de nadie. Ellos recibieron misericordia, primera dirección de Dios hacia nosotros y nuestra respuesta a ello. ¿Queremos misericordia y compasión del Señor? Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Entendiendo ya lo que es misericordia y compasión, ¿cierto? Pero ahora viene la segunda parte que de pronto es un poquito más complicada y es la segunda línea y es la misericordia de mí hacia el prójimo. Sale de mí hacia allá. Y es que nos encanta recibir lo que estamos anhelando o esperando, ¿cierto que sí? Qué rico que le den un regalo, que uno lo disfrute, que a uno le gusta y más que uno le venía orando al Señor y llegaron con ese regalo.
ayer yo vi una torta y yo dije, ay, tan rica. Pero no. Y me hice la loca. ¿Y oíste qué cree que me regalaron? Una torta. Y no le voy a dar, porque es personal. O sea, eso es súper bueno, ¿cierto? Que uno desee algo y le llegue. Pero aquí la pregunta es, ¿será que nos gusta dar lo que nos cuesta? ¿Será que nos gusta dar a quien nos cuesta? ¿A quien creemos que no se lo merece? ¿A quien nos ha hecho duro? ¿Nos ha dañado? Y no se lo merece. Es que boba y bobo no soy. Eso es algo muy diferente a poner límites. Recordemos que la misericordia viene ¿de quién? De Dios. No es por nuestros propios méritos. No tenemos absolutamente nada. Y que la misericordia no tiene que ver nada con lástima, con ay, qué pecado, pobrecito, sino con acción. Ahora, preguntémonos, ¿quién es un necesitado o quién es un miserable que está alrededor de nosotros y necesita recibir compasión? Y que tal vez a través de nosotros es la única forma en la que puede recibir compasión. Ejemplos de personas que pueden recibir compasión: aquel que ha perdido la esperanza porque ha creído es en el hombre, y como le han defraudado, como lo han decepcionado, ya no ve futuro. O aquel que está disque parado pero medio recostadito porque la vida ha sido muy dura y porque ha sido complejo, como el del coro, ¿se acuerda al principio? Creyendo de pie pero está recostado porque ya no da más. O aquel que dice, no necesito nada, estoy súper bien. Esas son personas que necesitan misericordia. Es decir, ¿quiénes? Todos. El que está excelente, bien, regular, mal, en la inmunda. Todos necesitamos misericordia. Entonces, ¿por qué retener la buena noticia? ¿Por qué decir, lo recibo y estoy bien? ¿Y estoy cómodo? Yo sigo pidiendo, y yo sigo orando, y yo sigo ayunando, y yo sigo clamando, y yo sigo suplicando, y yo sigo llorando por lo que yo necesito. Pero ¿será que yo estoy evidenciando misericordia y compasión con los otros? Y es que eso cuesta, y es que eso es difícil. Así que, ¿cómo y por qué debo ser misericordioso? Para terminar, es decir, bueno, hágale pues que esto está como muy complicado, ¿cierto? Número 1, no es tan fácil, pero es... ¿Sabe por qué? Como dicen las mamás, porque lo digo yo y punto. Y el niño es... porque es un mandato. ¿De quién? De Dios. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 36. Dice, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Es un mandato, no hay opción. Si yo soy hijo, tengo que actuar como mi papá. Es un mandato. Así que, ¿quién necesita? ¿Quién cree usted que en su condición miserable de necesidad debe ser parte de la familia de Cristo? Mínimo, hay alguien que necesita estar en esa condición. Número 2, yo debo actuar con justicia. Mateo, capítulo 18, versículos 32 al 33. Y dice, no deberías, desde el 32, entonces el Señor mandó llamar al siervo malvado. Le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Rápidamente, contexto. El rey estaba mirando a ver quiénes le tenían deudas, quiénes le debían. Y llamó a un siervo en especial y le dijo, tú me debes. Y él dijo, yo no tengo con qué pagarte, por favor, perdóneme la deuda, por favor, por favor. Y el rey le terminó perdonando la deuda. Le dijo, ok, no hay problema, quedamos 0, no hay deuda. Pero el amigo salió y se encontró con un compañero que le debía, lo cogió del cuello y le dice, ¿me lo pagas o hasta aquí llegaste?
Y otros que habían acabado de presenciar el acto del rey con este siervo, fueron rápido donde el rey le dijeron, ¡ay! Mire lo que hizo. Y entonces el Señor le dice, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste, me rogaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Porque pedimos misericordia, rogamos por compasión, esperamos que Dios actúe a nuestro favor, pero qué difícil es evidenciar esa misma compasión y misericordia a mi prójimo. Porque ¿sabe algo? Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no juzga de manera equivocada a cada persona. Él es justo. Pero nosotros sí damos jerarquías. Nosotros sí ponemos, a este le perdono, a este no tanto. No, este me ha hecho muchos favores, pasémosle un poquito más. No, Dios es justo. Número 3, yo debo ser generoso. Y no solo generoso, sino hacerlo con alegría. Porque no hay nada más maluco que te den un regalo con mala cara. Porque uno sabe que no lo quieren hacer, que no es, ¿sí? La palabra en Romanos capítulo 12, versículo 8 dice, si es el de animar a otros, está hablando de los dones que Dios da a sus hijos. Si es el de animar a otros, que los anime. Si tiene el don de socorrer a los necesitados, pues que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga aburrido, triste. O sea, yo te estoy dando dones, yo te estoy dando habilidades, capacidades para que le sirvas al otro, hágalo como debe ser, porque yo soy quien se lo estoy dando. No es porque usted sea muy bueno, no es porque yo sea muy, es porque yo se lo estoy dando y necesito que a través de usted esa persona sea alcanzada. No se lo crea mucho. Ser generoso y con alegría, pero entendiendo que no es porque yo sea capaz, sino porque Él me está dando el don. Número 4, de mí no proviene el castigo, porque es que somos buenísimos para juzgar y decir qué se merece y qué no se merece la persona, ¿cierto que sí? Y entonces les hago contexto para este texto bíblico en 2 de Samuel, y es que David, pues con ese pueblo tan terco, ¿cierto? Uno dice, pues antes, o sea, se merecen lo peorcito. Israel, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando ahora miramos en Nehemías? Se les dijo, se les advirtió, se lo repitió y no quisieron escuchar. Y uno dice, córtele la cabeza. Pero entonces David se sintió así como, ¡ay, qué horrible todo esto que está pasando! ¿Y qué hizo? Censó al pueblo. Necesito ver, pues, con cuántos guerreros cuento yo. Y le dijeron, ¡ay, no haga eso! No es su pueblo, es el de Dios. Nada, él fue y censó. Y después se arrepintió. Y fue donde el Señor. Y el Señor le dijo, terrible. Ay, pero te tengo 3 opciones para tu castigo. Escoge. Tan horrible eso, ¿cierto? Que a uno le diga, te voy a castigar y te tengo 3 opciones. Escoge el castigo que tú quieras. Uno como que, a ver, espere, tengo que escoger el peor de todos. Y antes de este texto que les voy a leer, les voy a dar las opciones que le dio el Señor a David. Y usted piense, ¿cuál escogería usted? Le dice el Señor, ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? No está en pantalla. Estoy leyendo 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13. Dice, ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? Piense, 3 años de hambruna. Tenaz. ¿O que tus enemigos te persigan durante 3 meses? Ah, bueno, de 3 años bajamos a 3 meses. Uy, pero rodeado y atacado todo el tiempo. ¿Y que tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de peste? Listo, 3 años, está muy dura. 3 meses, me la bajaron. 3 días de peste. ¿Usted se acuerda de las plagas de Egipto? Aquí le están diciendo 3 días, ¿sí? Y miren, el Señor tiene un sentido del humor excelente. Dice, piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado.
El profeta le está hablando a David para decirle a Dios. Piénselo bien. ¿Usted qué escogería? ¿3 años de hambruna? ¿3 meses que sus enemigos lo persigan y lo ataquen? ¿O 3 días de peste? O sea, de muerte. Y el versículo 14 dice, estoy entre la espada y la pared, respondió David. Pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos ¿de quién? De los hombres. Él dijo, no, como somos de traicioneros, uno cree que uno se zafa facilito. No. Dios es grande en misericordia. Me dijo, 3 días de peste, pero yo sé que Dios va a estar ahí conmigo. Y esa fue su elección. 3 días de peste. ¿Por qué? Porque la peste la iba a enviar ¿quién? Dios. Pero Dios es grande en misericordia. De mí no depende la venganza. De mí no depende el castigo. De mí no depende el corregir a una persona. Ayer me entró un mensaje como a las casi 11 de la noche, algo así. Y me decía, hice algo, y puras caritas llorando, y yo, ay. Entonces yo le dije, ¿qué? ¿Se trasquiló? Y se ríe, es que no, peor. Y me contó, y me puso cara como de, ¿qué me va a decir? Entonces yo decía, ¿pero por qué tiene temor de mí? Y evidentemente, al hablar, tenía temor de los hombres de lo que había hecho. Y yo luego le pregunté, ¿y Dios? Me dice, sí, me di cuenta que no pensé en Dios. Porque nos enfocamos en lo que creemos que es bueno o malo, y lo que merecemos y no merecemos, y entonces esto es lo que voy a hacerle, y lo voy a tratar así, y le voy a decir así, y lo voy a tratar con el látigo de la diferencia, y le voy a cortar los servicios, y armamos todo una idea. Pero recordemos que usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa. Y número 5, debo determinar a hacerlo hoy. No es para mañana. No, cuando yo conozca más de la Biblia, yo voy a evidenciar misericordia. Cuando yo sepa que hablar un poquito más, yo voy a decirle a esa persona que yo conozco a alguien que puede traer paz y gozo a su vida. No, espere un momentico. Hoy, en este preciso momento, muchos están necesitando la oportunidad de arrepentimiento. Quien te habló te dio esa oportunidad. Hoy. Mínimo hay uno que en este momento está necesitando la misericordia de Dios. Y que nosotros, teniendo las buenas nuevas, nos retraemos y decimos, todavía no. ¿Conocemos los tiempos? No. ¿Usted sabía que su hija se iba a abrir la cabeza ayer? No. No conocemos los tiempos. Y hoy necesitamos determinar a hacerlo, porque hay muchas personas que necesitan ser enseñados. Y volvemos a nuestro ejemplo. Mateo 9, capítulo 35, dice al 38, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. El maestro era el que caminaba, recorría, iba de aquí a allá, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo ¿qué? Compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Pero mira el desafío, versículo 37. La cosecha es abundante. Es decir, vea, los que necesitan de mí, pero son pocos los obreros. Hay muchos que necesitan beber de esa agua de vida eterna. Hay muchos que necesitan ser alimentados, pero muy pocos que tienen la verdad que es Cristo y no decidimos darlo. Versículo 38. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha
que envíe obreros a su campo. Es un desafío. ¿Sí? Jesús era el que se movía. Jesús era el que iba a predicar. Jesús pasaba de una región a otra. Lo echaban, él hacía lo que tenía que hacer y se iba. Iba aquí, iba allá. 3 años, porque él sabía que habían ovejas que necesitaban ser pastoreadas. Y les voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo. Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Es solo un ejemplo. Y tenemos un personaje. ¿Quién? Leví. Recaudador de impuestos, judío. Pero el recaudador de impuestos era una persona que trabajaba para los romanos, para cobrarle a los judíos. Pero no solo cobrarles el impuesto, sino otro poquito más. O sea, que era un ¿qué? Ladrón de su propia gente. Pero Jesús, ¿qué? Jesús es el que va y llega y camina. ¿Y llega a dónde? Leví. Dice, al irse de allí, ¿de dónde? De estar haciendo milagros, de sanar, de salvar. Jesús vio a un hombre llamado Mateo. En Marcos y en Lucas nos habla acerca de Leví. Sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo Mateo. Se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, recuerden que los fariseos eran expertos en la ley. Ellos sabían la ley. Entonces, cuando esos fariseos, o sea, hipócritas, vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¡ay, ese Jesús, sí, no! ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¡Ay, pero Jesús escuchó y les respondió! No son los santos los que necesitan médico, sino los enfermos. No son los sanos, perdón, los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, citado en el libro de Oseas, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí hay algo importante, y es que Jesús está haciendo lo que Él hace, ¿sí? Moverse, predicar, sanar, salvar. Pero hay algo aquí que impacta, y es que está comiendo en la casa de Mateo, ¿y está comiendo solo? No, está rodeado de los amigazos de Mateo, o sea, más ladrones, más gente de dudosa reputación. No estaba haciendo lo mismo que ellos, ojo, no estaba teniendo los mismos hábitos de ellos, pero estaba con ellos, hablando vida y trayendo salvación. Y por eso dice, necesito que comprendan que no se trata de sacrificio. No se trata de que usted se vea muy bueno, muy santo, sino de que tengan misericordia, así como yo la tuve con ustedes. Todos a la mesa, sin distensión, es decir, todos ser alimentados de la palabra. Nuevamente, aquí, en esa mesita y guardados, hay muchos de estos imanes. Muchos. Que dicen, aún hay tiempo. ¿A ti te dieron uno de estos? ¿Sí ves? ¿Muy difícil? No. Que dicen, aún hay tiempo. ¿Quién cree usted que es un necesitado miserable que necesita una oportunidad de arrepentimiento? Y que ahorita usted no tiene que pedir permiso, usted simplemente se acerca y coge los que necesite. Es que no sé qué decirle, un regalito, detallito. Señor, te pido que me guíes, te pido que me muestres qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Porque finalmente, recuerdan que es un mandato. Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. 3 cosas.
practicar la justicia. Es decir, traten a los demás como quieren que a ustedes los traten. Y ojo que eso no es un proverbio popular, eso lo encuentra en Lucas 6:31. Eso no es de, la sabiduría humana, no, eso lo dice la palabra. Eso es practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Ya sabes lo que es bueno y lo que se espera de ti. Usted y yo ya sabemos lo que es correcto. Y ya sabemos lo que Dios está esperando que usted y yo hagamos. Porque hay muchos, como la imagen inicial con la que empezamos esta enseñanza. ¿Cuál era el nombre de la enseñanza? Ten compasión. Hay muchos que necesitan que lo levanten. Hay muchos que están esperando, por más rígido y por más duro que usted lo vea y por más fuerte que usted lo sienta, está caído. Necesita misericordia. El Señor no se limita y la misericordia, como dice la palabra, es de eternidad a eternidad. Es infinita de parte de Dios. Pero tenemos una tarea usted y yo, y es evidenciar misericordia, evidenciar compasión a otros. Y le dejo la última pregunta: ¿será que soy yo el que necesito recibir la misericordia hoy? Porque pensé que había entendido que era recibir misericordia. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar al Señor. Y el Señor ya conoce que tenemos necesidad. Pero sigamos los pasos del Maestro, y es: recorramos y prediquemos. Llevemos las buenas nuevas. Yo no necesito ser un doctor en teología. Yo no necesito ser un erudito con palabras exquisitas y términos wow. No, yo lo único que necesito es decirte: mira, Dios hizo algo en mí. Tú me conocías, tú sabías de que yo sufría, y mira lo que Dios está haciendo conmigo. Pero es que ya le he dicho muchas veces y no hace nada. Eso no es responsabilidad de nosotros. La palabra dice que es el Espíritu Santo el que convence del error respecto al pecado. Él es el que convence, no nosotros. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. Lo único que usted y yo debemos hacer es abrir nuestra boca y decir: Dios es fiel, Dios te ama y necesitas de Él. Y de ahí para allá el Señor pone sus palabras en nuestra boca. Espíritu Santo de Dios, gracias Señor. Gracias Dios porque aún hay tiempo y tú nos conoces perfectamente. Y hoy determinamos, Señor, no posponer más a lo que tú nos has llamado, Jesús. Y es hacer olor tuyo de vida o de muerte. Pero a hablar de ti, Señor, a predicar las buenas nuevas del Evangelio, así como alguna vez lo hicieron con nosotros, Jesús. Hoy todavía hay tiempo, Señor, de que podamos abrir nuestra boca y no solo decir Dios te ama, sino Dios te está llamando. Determina seguirle. No es fácil, para mí tampoco es fácil, para ninguno es fácil, pero si tomamos la decisión juntos como familia, lo podemos hacer. Y cada día ir creciendo y madurando en lo que tú haces en nosotros, porque eres tú quien transforma nuestra vida desde la raíz, Espíritu Santo de Dios. Señor, trae convencimiento, Señor, a nuestras vidas y a todos aquellos que van a escucharte, Señor, por medio de nosotros, Espíritu Santo de Dios. Trae fuerza, trae ánimo, Señor. Tú dijiste: sé fuerte y sé valiente, porque no se trata de ti, se trata de mí, que soy Dios justo, que soy clemente, que soy misericordioso y que soy compasivo. Solamente abre tu boca y yo la voy a llenar. Evidencia el amor de Cristo, porque aún hay tiempo. Gracias, Espíritu Santo de Dios.
Te alabamos y te exaltamos porque tú eres bueno. Tú eres santo y glorioso. A ti es toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Gracias porque tuviste compasión de nosotros y porque tus misericordias son nuevas cada mañana y son de eternidad a eternidad. Es decir, nunca se acaban, Señor. Pero también eres un Dios justo, que no quitas responsabilidad. Pero no nos abandonas ni nos destruyes, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por esta oportunidad. Salimos confiados y en paz, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, porque tu bendición, es decir, tu Hijo Jesucristo, habita en nosotros, Señor Jesús. Salimos en paz y llegamos en paz al lugar al cual nos dirigimos. Te amamos, te exaltamos y toda la gloria y la honra es para ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, Dios les bendiga. Un abrazo.